Amén. Bueno, pues voy a dejar a mi pastor Juan Sánchez Bolaños, quien va a llevar este mensaje en esta mañana. Amén. Dios bendiga a todos los oyentes que nos escuchan esta mañana. Yo le invito esta mañana a tomar su Biblia y vamos a leer el libro de San Mateo capítulo 9, versículo 1, la palabra de Dios. Tiene una Biblia a la mano, vamos a usarla. Qué importante es confirmar con la palabra lo que predicamos. Por eso esta mañana yo le invito, tome su Biblia. Dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 1, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Hoy esta mañana le hemos puesto al tema el perdón. Déjeme decirle que vamos a hablar sobre el perdonar. ¿Qué es el perdón? Hace años yo me encontraba allá por Santa María la Floreña, en el estado de Monterrey, con un pastor que antes éramos del compañerismo de ellos, que se llamaba Betel. Y en esa reunión, déjeme decirle, en la noche había estado ministrando un hombre, un predicador. Ministró muy bonito el hombre, pero al terminar el sermón, ya para cerrar la ministración, de pronto este hombre dice, si tú pudieras perdonar, si tú pudieras hoy perdonar a los que te han ofendido, Dios podría cambiar tu vida y Dios podría arreglar tu problema. Entonces nosotros oímos lo que este hombre dijo, pero no supimos a quién. Entre la congregación de esa grey, había un señor ya de edad como de unos 60 años. Hablaba con dificultad, caminaba con un poco de dificultad. Y resulta que nos tocó irnos a quedar con él. Y nos llevaron a quedar con él, nos ofreció hospedaje el pastor en la casa de él. Y este hombre tenía varios cuartos, nos acomodó. Y llegamos y dijimos, bueno, pues yo voy a descansar. Nos quedamos como unos 6 o 7 ahí. Pero ya ve que siempre hay hermanos que no se detienen, hay hermanos que a veces pues son dados a orar y hermano, vamos a orar, Dios lo sana, Dios lo puede hacer y oiga, y que lo empiezan a ministrar. Yo me he ido a acostar, que lo empiezan a ministrar y que se probleman. No podían, el Señor se traumó, se bloqueó, el Señor empezó a hacer estragos. Y cuando ya no pudieron, van por mí, yo estaba acostado, yo no le quería entrar, déjeme decirle. Entonces van por mí, hermano Juan, véngase que el hombre acá ya nos anda con él. Y ya tuve que levantarme, voy y empezamos a ministrarlo. Yo me le quedo viendo al hombre y le digo, en el nombre del Señor, míreme. El hombre me mira y le digo, va usted a orar conmigo, se va a componer, hombre, ahorita se compone. Y empezamos a prepararlo para liberación, déjeme decirle, preparar para una persona para liberación. Pocos saben y otros sí saben hacerlo, y otros no saben. Pues lo preparé para liberación y empezamos a orar. Y cuando él empezó a orar conmigo, y oré con todo su corazón y batallando el hombre porque no podía hablar claro, oró conmigo. Pero cuando llegamos al punto, cuando él dice, yo perdono a todos los que me han ofendido, de pronto el hombre pega un grito, cae para atrás en la cama, porque estaba ministrando en ese cuarto, y queda sobre la cama, inconsciente, se perdió el hombre. Acabamos de orar, y le digo yo, ahí déjenlo, al rato se levanta. Yo me fui a acostar. En la mañana, apenas amaneció y clareó el día, el hombre estaba en la puerta de nuestro cuarto, donde nos había prestado, y dice, Dios los bendiga a todos, y nosotros quedamos viendo así, los que estábamos ahí, digo, mira, habla bien clarito. Y digo, está hablando bien claro, no hablaba así. Y él dice, gracias hermanos, hermano, gracias por haber orado por mí. Le digo, pues ¿qué pasó? Y dice, déjeme platicarle. Dice, en una ocasión, dice, yo aquí yo tengo mi parcela. Yo sembraba sorgo, sembraba maíz, sembraba todo lo que pudiera. Yo tenía mis tierras y mis camionetas, mis tractores, tenía todo. Pero un día tuve un accidente. Estuve en el hospital batallando para salir. Y cuando yo estuve en esa condición, mis hijos me quitaron todo. Me quitaron camionetas, me quitaron tierras, me quitaron todo. Solamente me dejaron esta casa. Y desde entonces yo los aborrecía.
Entonces yo los odiaba. Desde entonces yo no podía ser feliz, porque yo recordaba en la condición que estaba y en la condición que estoy hoy. E iba a la iglesia y no podía vivir una vida, porque ese rencor estaba atesorado dentro de mi corazón. Pero anoche, cuando usted me ministraba y cuando usted dijo que los perdonara, yo los perdoné. Y ahora me siento contento, me siento feliz. Ahora no siento nada en contra de ellos. Ahora que Dios tenga misericordia de ellos, los he perdonado anoche. Y ahora me siento mejor, hasta puedo hablar mejor. Todo eso se fue. El hombre era el mismo que en esa noche anterior el predicador había dicho: si tú perdonas, Dios puede arreglar tus problemas. ¿Cuántas veces la gente encierra en su corazón el rencor o el odio o la desilusión de las cosas que le han sucedido en la vida? Y están agazapadas adentro. Y hasta que un día brotan. Gracias a Dios, este hombre fue libertado. Al otro día la iglesia estaba bien contento, estaba platicando y estaba hablando claro. Y más que todo, había perdonado. Déjeme decirle, la Biblia nos habla del perdón. Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice la escritura que le trajeron un paralítico a Jesús. El hombre venía en parálisis completa. Pero Jesús, al verlo, no vio la parálisis. Esto es lo maravilloso de Dios, que Él ve el meollo del asunto. Él ve el asunto donde es, no donde no es. A veces nosotros como pastores vemos donde no es. Jesús miró el problema y le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La gente que estaba alrededor de Jesús, en sus pensamientos empezó a decir, según la escritura que se lee ahí: ¿quién es este hombre que hasta perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús, contestando a sus pensamientos, les dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a este hombre le digo: levántate y anda. Cuando Dios perdona, amado hermano, no importa qué situación tengas. Cuando Dios dice que va a perdonar, Él perdona los pecados. Él tiene la capacidad de perdonar pecados. He aquí algo que me llama la atención en la escritura: que Jesucristo le dio el perdón a alguien que no se lo estaba pidiendo. La soberanía de Dios se ve claramente aquí. El paralítico no le estaba pidiendo perdón. Y como ese, muchos se presentaron en la vida de Jesús y no le estaban pidiendo perdón. Y sin embargo Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Déjeme decirle que es difícil perdonar. Y más cuando la ofensa ha sido grave o del índole que sea. Una de las cualidades de Jesús es que en ocasiones perdonó sin que se lo pidieran, como en este caso. Jesús perdona al paralítico y después lo sana, como este hombre del cual le daba testimonio. Perdón es la acción de perdonar. Perdonar es otorgar, es la remisión de una falta. Eso es perdonar. Si usted no se atreve a perdonar, entonces usted está en problemas con Dios. Trae una piedra escondida en su corazón. Dice la Biblia que las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumador. Y en su perfume hay una mosca muerta si usted guarda rencores en su corazón por las cosas que le hayan sucedido en la vida, no importando de cuáles sean. Déjeme decirle, es tiempo de perdonar. Déjeme explicarle, una vez a mí me pasó un caso. Yo tengo una hermana de familia. Y esa hermana un día se fue grande. A veces uno batalla con la familia. Uno batalla más con la familia a veces que con los de afuera. Y déjeme decirle, aunque también he visto familias muy unidas que apoyan mucho al pastor. Una vez batalla y hay pastores en los cuales se cumple el testimonio de que dice que los enemigos son los de la casa. Pero también he visto familias que yo conozco un pastor que toda su familia lo apoya, y todos le ayudan, les pasa una cosa, le ven necesidades y corren a apoyarlo porque es mi pastor y es mi hermano de familia y luchan por él. Y otros tenemos familiares que en vez de ayudarlo, lo aporrean a uno. ¿Por qué? Porque atrevidos a que son de la familia. Dios abra sus corazones para que no sean así.
y nos traten como a Jesús. Amado hermano, déjeme decirle, y esta mujer, esta hermana mía, me trata de una manera irrespetuosa, irreverente, de tal manera que yo le digo, ten cuidado con lo que me estás diciendo, que puede traer consecuencias. Yo me enojé esa vez. Y yo dije en mi corazón, Señor, lo que ella me hizo, lo que ella me dijo, todo es falso, yo no soy ese tipo de persona. Y yo le dije al Señor, y le dije a ella, nunca más te volveré a hablar. Y nunca más, para mí, tú no existes. Esos son los problemas. Hay gente que piensa que uno como pastor es un Superman, es un superdotado. Uno es una persona que, no, el pastor no puede sentir nada de eso porque es el pastor. Déjeme, no somos superhombres. Somos seres humanos con sentimientos, con lágrimas, con llantos, con lamentos, como cualquier persona que a Dios en su gracia nos permitió llevar la palabra de Dios y la cruz del Calvario. Y yo me enojé con mi hermana. Y cuando ella vino como a los 3 meses a mi casa, yo no le saludé. Buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo te va? Bien. Y fue todo. Ya me voy, ándale, que te vaya bien. Y yo traía eso en mi corazón. Déjeme decirle, yo no tengo un testimonio de una vida desastrosa. Pero si hay algo en mi corazón es que yo cuido mucho mi corazón. Porque yo cuando me endurezco. Es difícil que alguien me saque de los cabales, pero cuando 2 o 3 ocasiones lo ha logrado el diablo, batallo para perdonar. Por eso me cuido mucho. Y déjeme decirle, vino mi hermana, no le atendí. Y luego a los poquitos meses que venía la Santa Cena, y ahí estoy orando en el altar, Señor, no, yo te quiero tomar la Santa Cena, te voy a ministrar. El Señor habla a mi corazón y me dice, pero no puedes así, hijo. Sí, yo sé que estoy mal. Y dijo, Señor, ¿cómo le hago? Dice, perdónala, pero no está aquí. Bueno, en esta ocasión dile, Señor, dile, perdóname. Haz las paces y cuando tú la veas, haz de cuenta que no pasó nada. Como si nada hubiera sucedido. Tiene la capacidad de hacerlo, el perdón está hecho. Yo lo hice así, tomé la Santa Cena y cuando mi hermana volvió, yo le saludé como que si nada hubiera pasado. Déjeme pararme un poco aquí. Hay gente que te lastima y nunca te pide perdón. Lo más triste, hay gente que está predicando el evangelio y lastimó de esta manera y nunca es para decir un día, yo te falté al respeto sin causa. Y están predicando el evangelio. Qué triste es que estos demonios se agazapen en la vida espiritual de una persona. Descúbranos esta mañana, estamos predicando la palabra. En una ocasión el hermano Ramiro Monsiváis, que fue mi padre espiritual, el misterio que me formó, dice, entró una hermana a mi casa, tan enojada que me dijo hasta de qué me iba a morir. Yo tenía una grabadora y yo grabo lo que ella me está diciendo, y ni cuenta se dio. Y al año, un día estaba ahí conmigo la hermana tomando café, bien contenta, risa y risa. Y le pongo la grabadora. Y la mujer oye a aquella mujer iracunda en la grabadora. Y dice la hermana, oiga hermano, esa vieja loca, ¿quién es? Mire cómo lo está tratando, hermano. Y dijo el pastor, ¿no se acuerda? No, ¿quién es? Es usted. Hace un año usted entró a mi casa. Yo estaba grabando una predicación que iba a predicar y usted entró y me trató de esa manera. Y yo la grabé y aquí la tengo. La hermana empezó a llorar y dijo, perdóneme hermano, perdóneme. Yo no sabía lo que hacía, me había pasado esto otro y perdóneme. La señora le pidió perdón llorando. Hay gente que se le olvida lo que hace. A mí una ocasión me maltrató una persona en su casa, casi me retó a golpes. Mejor dicho, me retó. Después supe que estaban predicando. Pero él no se acuerda que un día me retó a golpes y esa falta todavía está ahí delante de Dios. Es triste, hermano. Se esconde. Ese espíritu se agazapa. Es triste, déjeme decirle. Perdonar es una de las acciones que Dios exige en el cristianismo. Que Dios pide al cristiano que recuerde lo que ha hecho, que haga memoria de lo que ha hecho y pida perdón donde debe pedir perdón por lo que ha hecho. Jesucristo, dice la Biblia, practicó el perdón. Isaías 55, versículo 7, dice de esta manera,
Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Déjeme decirle, en Dios hay capacidad para perdonar. Dios es amplio, Dios es ancho, Dios es espacioso para perdonar. ¿Qué no pueda perdonar el Dios nuestro? Oiga, estira su misericordia, enancha su cabaña, enancha el sitio. Dice, todo lo hago por perdonar. Oiga, qué hermoso es. Dios puede perdonar al más vil pecador. Si vuestros pecados fueren como una llaga podrida y maloliente, si fueren como una putrefacción, si apesta tu pecado por todo lo que has hecho, el bálsamo de Dios, la sangre de mi Jesús, te puede cambiar el olor a un olor agradable y limpio en su presencia. El Dios que predicamos, muchas veces me he encontrado a gente que dice, yo no creo que Dios pueda perdonar al violador, al asesino, a esta persona vil. No creo que Dios la pueda perdonar. Pero yo sí creo esta mañana que Dios puede cambiar y perdonar y poner un corazón de carne. Yo creo que ese Dios lo puede hacer. Oiga, es triste la vida de la gente, cómo vive, sin Dios, sin fe y sin esperanza, en su vida espiritual, en su alma, un alma podrida, un alma maloliente, un alma hedionda del pecado, que cuando pasa va dejando ese olor desagradable. Cuando usted ve a una persona maldiciente, maldecir una tras otra la palabra, amado hermano, hay asco en su boca, pero Dios lo puede cambiar en bendiciones, y Dios es amplio en perdonar. Oiga, cuando a mí me han dicho, hermano Juan, ¿usted cree que Dios lo perdonó? Seguro que sí. A mí qué me importa lo que el diablo diga. Si el diablo dice que no me perdonó, eso a mí no me importa. A mí me importa lo que Dios dice en su palabra, que Él es amplio en perdonar, que Él puede cambiar al hombre, que Él puede transformar el corazón, que Él puede hacer llorar al impío de rodillas, clamando misericordia. No he visto en toda mi vida, del día que me convertí, alguien derramar lágrimas como la gente que llega a través del mensaje del perdón y del arrepentimiento a los pies de Cristo. No he visto gente sacudida mejor que aquella que cae de rodillas pidiendo perdón por sus maldades a Dios. Déjeme decirle, Dios es amplio, Dios es extenso, Dios es ancho como el mar, y a lo mejor le queda chico el mar para perdonar a todo aquel que se acerca a pedirle perdón. Amado hermano, ¿qué dice la Biblia en Miqueas 7:18? Miqueas 7:18 dice de esta manera. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Déjeme decirle, el pueblo de Israel experimentó una y otra vez que Dios es ancho en perdonar. Tanto que Miqueas dice, ¿quién como nuestro Dios? Los otros dioses no perdonaban. Los servidores de otros dioses mataban a sus fieles, inclusive quemaban a sus hijos. Los sacrificaban en vida a sus dioses para que los perdonasen. Déjeme decirle, el Dios de nosotros no. El Dios de nosotros, ¿quién como Él? Bienaventurado aquel que se ha encontrado a Jesús en su camino, o que fue encontrado por Jesús en el camino. Jesús perdona pecados. Tan importante es perdonar. Tan importante es el perdón de los pecados, que el libro de San Marcos capítulo 11 y versículo 25 dice de esta manera. San Marcos 11:25 dice de esta manera. Usted tiene su Biblia a la mano. Usted puede buscarlo ahí en su Biblia. Busque San Marcos 11:25. Dice que cuando estés orando, dice de esta manera: y cuando estés orando, perdonad
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestros pecados o vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuán importante es perdonar, cuán importante es el altar. Que usted va al altar y se acuerda de sus faltas y aún de aquellas en las cuales hubo confrontación, en las cuales hubo resentimiento, en las cuales hubo ofensa, y en las cuales brotó la raíz de amargura. Cuán importante es perdonar. Cuando estés en el altar, primero es un examen en tu vida. ¿Qué pasó esta semana? Déjeme decirle, perdonar es cuando tú realmente estás ofendido. A mí me han hecho muchas cosas. Me han ofendido muchas veces. Y no hay necesidad, porque yo no me siento ofendido. Cuando yo realmente me siento ofendido, entonces es el tiempo de perdonar. ¿Cómo puedes tú perdonar? No encuentro la persona. Tal vez he estado en otra ciudad. Pero cuando tú vas al altar, este es el perdón del altar. Y te acuerdas, perdona. Dice, Señor, pido perdón por esta falta y amo a mi hermano. Y cuando yo lo vea, haz de cuenta que no pasó nada. Amado hermano, es importante perdonar. El perdón es algo que a veces se esconde en las personas. No puede brotar, es una simiente que no puede brotar. La falta de perdón se agazapa a la persona, bloqueando el perdón. Déjeme decirle que en el tiempo que yo tengo de predicar, he ministrado a mucha gente en liberación. Y cuando ellos dicen voy a perdonar, se les hace un nudo en la garganta. Las palabras balbucean, no pueden decirlas, no pueden pronunciarlas, como si alguien les apretara allí, como si algo se interpusiera. El diablo se opone al perdón. Pero déjenme decirle esta mañana, usted puede perdonar a todo aquel que le ha ofendido. Cuán triste es la realidad. Una vez estaba predicando yo sobre la raíz de amargura y hablando de los disgustos de la gente. Cuando yo termino de predicar este sermón, se acerca una persona y me dice, hermano Juan, yo quiero hablar con usted. Y le digo, sí, ¿qué puedo servirle? Y me dice, yo estaba enojada con Dios. Yo tenía resentimiento con Dios. Mire, hay gente que está hasta enojada con Dios. Está con resentimiento contra Dios. Le digo, pues yo qué más puedo hacer, hermano, está enojado con el mero jefe. Entonces, hay gente que dice, yo estoy enojada con Dios porque en tal ocasión estuve orando por mi familiar y como quiera se murió. Déjeme decirle, ateos de la historia, ateos renombrados en la vida real, se han hecho enemigos de Dios cuando Dios no ha contestado a una petición de ellos. Y con todo su conocimiento se han hecho enemigos de Dios. Porque la capacidad que tienen no alcanza a entender el corazón de Dios. Porque en el punto clave no pudieron entender el porqué de la soberanía de Dios. Oiga, cuando yo encuentro esto, yo he ministrado a mucha gente en mi caminar en la vida. Hemos visitado gente que está con odio, con rencor. Y le ministramos y son libertados de ese espíritu de falta de perdón. Cuando ellos perdonan, su semblante cambia, su corazón cambia, su forma de pensar cambia. Hermano, gracias porque no podía perdonar como aquel hombre que empezamos a predicar. A veces se lucha. Un día le dije yo a un hermano, yo no soy Superman, yo no soy un superhombre, yo también duré un año enojado contigo. Por eso le digo que yo batallo para perdonar, por eso me cuido bastante. Lo que me hizo me lastimó tanto, que yo lo miraba y me dolía el estómago. Y no me da vergüenza decirlo. Yo no soy los predicadores que esconden las cosas. Yo digo lo que vivo a veces, lo que he vencido en mi caminar con Dios, con lo que he luchado, con lo que he tenido que enfrentar. A veces me he enfermado el estómago. Y le he pedido a Dios, Señor, ayúdame a perdonarlo. Y Él tiene que venir en mi ayuda. Me recuerdo una ocasión. Le mataron a Gigi Ávila, a su hija. Su yerno
la mató a puñaladas, tanto que la señora murió de una manera fea. Y Ávila le pregunta a Jesús por qué. Y Jesús le contesta y le dice: porque el diablo tiene tanto coraje contra ti, que como no se puede desquitar contigo, se desquitó con tu hija. Para que tú te vuelvas en contra mía, para que tú me reclames a mí, para que tú te vuelvas mi enemigo. Y Gigi Ávila tuvo que luchar contra este espíritu, orar y ayunar para que su yerno no fuera sentado en la silla eléctrica. Y todavía ir a predicar al funeral y hablar del perdón en el funeral. Oiga, ¿qué capacidad da Dios a los hombres a veces? Yo cuando hablamos del perdón he conocido infinidad de testimonios. Un día un hombre llamado Nachito me dice: hermano Juan, estoy orando por mi esposa. Mi esposa vive en el otro lado, yo vivo aquí en Río Bravo. Nachito, le decía Nachito porque medía como 2 metros de altura. Era hijo de un pastor que ya partió con el Señor. Y déjeme decirle, él me decía: le estoy pidiendo a mi esposa al Señor otra vez. Y le digo: ¿y qué pasó? Dice: mi esposa me dejó y vive con otro hombre. Y no tan solamente con otro. Cuando yo era a mis hijos y cruzo el Río Bravo porque le habían destruido sus papeles. Dice: y no tan solamente. Cuando yo voy encuentro a uno y cuando voy otra vez encuentro a otro. Y aún con todo yo le pido a Dios: no me des otra, dame la misma para servirte. Si tú me das la misma, yo la perdono y yo voy a predicar el evangelio. Y pasaron los meses y un día voy allá a Río Bravo. Y él va saliendo de su camioneta y lleva una mujer a un lado, una chaparrita morenita. Y le digo yo, y me dice: hermano Juan, esta es mi esposa. Dios me la dio otra vez. Estaba llorando en el templo y ayunando cuando ella vino en ese servicio, se hincó por un lado de mí y entregó su vida a Cristo. Ahora andamos predicando el evangelio. Déjeme decirle, yo me quedo mirando a aquel hombre, le digo: el hombre es más fácil que la mujer perdone que el hombre. El hombre es más duro para perdonar a una mujer. La mujer ha perdonado una y otra vez el adulterio. La mujer a veces es más dócil para perdonar. El hombre es más difícil. Así como es más difícil, es más responsable delante de Dios. Déjeme decirle, ¿qué capacidad para perdonar? Hay una lucha contra ti mismo. Hay una lucha que tienes que vencer. Es entre tú mismo, entre tu viejo hombre y el nuevo hombre. Pero Dios nos conmina esta mañana a perdonar. Dios nos conmina esta mañana a que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Déjeme pararme aquí. Mucha gente predicadores empezaron a predicar con todo su corazón y con todo su amor. Pero a veces la indiferencia de la grey los ha llevado a otro tipo de ministerio, a otro tipo de creencia, a otro tipo de moverse. Porque la iglesia es dura. La iglesia a veces es como el pescado, hay que sacar la moneda de adentro porque no la suelta. Es difícil. Y a veces pastores han caído en esto, en pedir mejor porque ustedes no les quieren dar. Así como hay greyes duras, también hay pastores duros también, que han matado más cristianos que la peste, déjenme decirle. Que con su manera cambiada de ser, han desilusionado tanto evangélico que anda dando tumbos por la calle. ¿Sabe qué? Usted no se ofenda conmigo, pero esto es la realidad de los últimos tiempos lo que está sucediendo. Porque nadie quiere ser siervo del otro. Dice la Biblia que el que quiere ser mayor debe servir a los demás. Músicos que empezaron bien, hermano pastor, ahí me da la ofrenda. Ahí lo que se junte. Que llegó a la casa sin qué comer porque el pastor no le dio la ofrenda. Porque el pastor pidió ofrenda especial y ni siquiera le dio para la gasolina. Llegan a su casa llorando, a su casa viendo a sus hijos sin comer. Y ahora los criticamos porque ahora cobran. Pero a veces eso provocaron, a veces no las iglesias, los siervos de Dios. Y así está el asunto de aquí para allá y de allá para acá. Pero Dios bendiga a los que se mantienen firmes y a los que el diablo no ha vencido. Yo voy de acuerdo en que usted como pastor debe suplirle a un grupo musical lo que ellos necesitan para trasladarse. Porque eso es legal, el obrero es digno de su salario.
Amado hermano, pero esto vive allí. La justicia es la justicia, la rectitud es la rectitud. Y no se puede cambiar. No hay para dónde. Es triste ver músicos que sembraron con todo su corazón y por tantas hambres y necesidades que pasaron a arreglar sus aparatos, batallar. Ahora usted los ve poniendo precio en una campaña, mejor dicho, en una campaña. Yo voy de acuerdo que cobre en un evento, que yo me doy el lujo de un cumpleaños y toda esa cosa. Pero a veces habemos pastores que tenemos 15 ovejas y queremos que aumente y no tenemos para invertir. Y es triste cuando alguien se para y dice, yo le cobro tanto por campaña. Es triste. Cuando va a salir lejos está más difícil. Amado hermano, y esto ha endurecido el corazón. Esto ha endurecido de pastores, de grace, de músicos y hasta de evangelistas. Y es tremendo el asunto que se vive en los últimos tiempos. Pero déjenme decirle, bienaventurados aquellos que se han parado firmes, aquellos que confían en Dios, aquellos que dicen, Dios, yo aquí estoy. Esto es una bendición, tú vas a abrir puertas grandes para mí. Hay que perdonar a los que nos han ofendido. Nos han lastimado mucho y hemos lastimado gente también. Cuando a mí alguien se me acerca y me dice, hermano Juan, lo que usted me lastimó, un día un joven se acerca y me dice, hermano Juan, yo sé que lo que usted dice de que usted comentó de mi mamá es cierto. Pero ella es mi madre. Y yo soy su hijo y a mí me duele. Y yo le digo, tienes razón, joven, perdóname. No volveré a comentar por amor a ti ni una cosa de tu mamá. Lo que yo había comentado era que vivía de iglesia a iglesia y nunca se firmaba. Y había estado con nosotros y andaba de iglesia en iglesia. Y yo le digo, joven, yo reconozco que te he ofendido porque es tu mamá. Nunca más, jamás volveré a comentar algo así. Y se lo cumplí. Hay que reconocer como pastores. La Biblia dice que Cristo perdonó al que le pegó y al que le abrió el costado. Lucas 24:46. El libro de San Lucas 24:46. Dice de esta manera. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Miren lo que dice la Biblia. Dijo Cristo, así estaba escrito, que me pegasen, que me maltratasen, que me humillasen, que me golpearan, que me abrieran mi costado, que me mesaran los cabellos, que me trataran de esa manera insultante en la vida. Pero ahora vayan y prediquen el perdón y el reino de los cielos. Jesús perdonó. Oiga, mirá, Jesús mirar a aquel que le escupió, aquel que le jaló los cabellos, aquel que le pateó en el camino, aquel que le apedreó en el camino, llegar de rodillas a los pies y decirle, perdóname. Y Jesús lo perdonó, no importó todo lo que le hicieron, perdonó. ¿Quién soy yo para no perdonar? Hay que perdonar. Si usted está resentido contra alguien, hay que perdonar. Si no está aquí, está en Estados Unidos, usted perdónalo de aquí, el perdón avanza y llega hasta allá. Y cuando usted diga al Señor, mire, déjeme decirle, había un hombre que vivía con nosotros, que era miembro de la iglesia, el hermano Felipe Robinson Williams, que es hermano de Salomón Robinson Williams, un atleta aquí de Victoria. Ellos son, desde niños llegaron a México, cuando hallaron el petróleo, y algo así. Y él se entrega a Cristo, un hombre altote, de color negro, altote. Y dice él, toda mi vida anduve sin Cristo, y cuando él entrega su vida a Cristo empieza a orar. Él tiene un hijo que por más de 20 años no le hablaba. ¿Y cuál era la razón? Que su mamá lo había envenenado en contra de él. Se habían dejado y él se había casado con otra mujer en la vida sin Cristo. Y déjeme decirle, cuando él viene a Jesús empieza a orar. Y cuando ya viene y Jesús trata el asunto, él habla con su hijo, va y lo busca, va y le explica. Y le dice que ahora sirve a Dios. El hijo le perdona, se abraza, terminan llorando. Y después el hijo, cuando siguen conviviendo, el hijo le dice, apá, 20 años perdidos por culpa de mi mamá. 20 años sin platicar contigo. 20 años, papá, perdidos. 20 seguidos para acá porque quiero aprovechar este tiempo. Qué triste es cuando alguien te envenena,
contra una persona sin que tengas vela en el asunto, más porque es tu amigo, tu pariente, tu vecino, tu mamá y tu abuelo, te envenenó tu alma, te compartió de su falta de perdón, de su odio y rencor, y tú odiaste sin causa. Eso es lo más triste. Hay gente que odia y aborrece sin causa, porque aquel lo envenenó. No, mi amigo y mi hermano, tenga cuidado. De esa gente tenemos cautiva donde quiera. Aún hermanos en la iglesia están cautivos, alaban y glorifican a Dios, y están cautivos por las ofensas pasadas. Pero más triste es cuando eso, como decía aquel hombre, viene el niño de la escuela y le dice a la mamá: ahorita que venga tu papá le voy a decir, ahorita que venga tu papá te va a pegar porque te portaste mal. Déjame decirte, el niño está con miedo cuando llega su papá, todo por causa de su mamá que no tiene la autoridad de corregirlo. Hoy un hombre predicador, ya grande de edad, dice: cuando yo encargaba a mi niño, yo le decía a la mujer: atiéndemelo, y me apunta todas las faltas. Y le apuntaba todas las faltas, y cuando él llegaba a cada falta era un cintarazo. Un día se excedió el niño, y cuando me presentan la lista le digo: ahora sí te pasaste. El niño se le queda viendo y le dice: apa, ¿que acaso no tienes otra solución para mí? Eran muchos azotes. El hombre se le queda viendo y empieza a llorar el predicador y le dice: hijo, tienes razón. Todo lo que te pasa es porque yo te he abandonado por andar predicando. Pero de aquí en adelante te vas conmigo a predicar. Y de aquí en adelante se lo perdonó y se lo llevó. Dice: ahora es el músico de la iglesia. Hay que cambiar, amado hermano. Cristo nos llamó a cambiar desde adentro hacia afuera, y cambiar y transformar corazones. Pero no nomás es el perdón de nuestros pecados, es el perdón hacia a los que nos ofenden. Jesús trajo el perdón y la redención, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 7. Efesios 1:7 dice de esta manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjese usted lo que dice: las riquezas de su gracia. No las cuentas en el banco. La riqueza de su gracia. Perdonar es una riqueza. Jesús trajo la redención y el perdón de pecados a la humanidad. La Biblia nos enseña que hay redención y perdón. Colosenses 1:13 y 14 dice de esta manera, si usted tiene su Biblia por ahí, el libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 13, dice de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Ve usted esto? Hay gente que aún teniendo a Cristo todavía está bajo una parte de la potestad de las tinieblas. No, mi amigo, mi hermano. Usted tiene que estar bajo la potestad del Hijo de Dios. La persona que no se atreve a perdonar está todavía bajo una parte de la potestad de las tinieblas. Es triste, pero hay gente que me he encontrado en la vida que de plano me ha dicho: no puedo perdonar. No puedo, pastor. Y así han muerto sus delitos y pecados. Inclusive hay gente que va a la iglesia y no puede perdonar. Es triste y tampoco se le puede obligar. Déjeme decirle, la Biblia nos habla en 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos que tenemos un problema y le pedimos a Dios, entonces Dios nos va a perdonar. Esta mañana yo quiero decirle: ¿cuál es tu problema? ¿Qué te impide perdonar? Yo quiero ayudarte. ¿Estás cautivo? ¿Estás enfermo del alma? Una falta de perdón, chica o grande, es lo mismo. Vea cuán grande es el amor de Dios, que nos dijo que perdonemos a nuestros enemigos. Y no tan solamente que los perdonemos, que traigamos bendición sobre ellos.
una mujer se le acerca a un pastor y le dice: ¿quiere usted que aún después de perdonar a esta persona, yo lo bendiga? La Biblia dice bendecir a los que os persiguen. El pastor le dice de esta manera y él dice: no puedo. El pastor le dice: está bien. Le voy a poner un ejemplo. Si usted quisiera enlodarle la cara al vecino del lodo, ¿con qué va a agarrar el lodo? Dice: con la mano. Entonces, ¿quién se ensucia primero? El que le va a tirar el lodo. Dijo así usted. Cuando usted bendice a sus enemigos, el que es bendecido primero es usted y después la persona. Ve cuán sabio es Dios. Cuán sabio es Dios que primero la bendición entra al que perdona y después al que usted bendice. Usted se convierte en una fuente de bendición y de perdón. Esta mañana yo le invito a perdonar. Cuán grande es su ofensa, cuán grande es lo que le hicieron. Perdónelos. Cuando usted los perdona, Dios va a abrir las puertas y va a traer una bendición grande a sus vidas. Y más que todo, una paz, una tranquilidad, una confianza. Usted puede morir cuando terminen sus días en paz. Usted no va a morir con resentimientos. Usted no va a morir como Sansón. Sansón murió con resentimientos. Sansón murió diciendo: Señor, déjame vengarme de estos filisteos que me quitaron los ojos y me cortaron el cabello y me maltrataron. Sin embargo, Esteban murió diciendo: no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Y llorando de rodillas mientras las piedras caían sobre su rostro, sobre su cara, lo golpeaban hasta lo más profundo, la vida se le escapaba a Esteban. Y aún con todo abrió sus labios y dijo: perdónales. Por favor, no les tomes en cuenta, perdónales. Su boca solamente proferió perdón al morir, en diferencia a Sansón. Y déjeme decirle, vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Al Padre y al Hijo le agradó la oración modelo de Esteban. Esta mañana le pregunto: ¿morirá usted odiando como Sansón? ¿Morirá usted como David, que dijo a Salomón: acuérdate, mira lo que me hizo este, mira lo que me hizo aquel, y a ver cómo le haces para que los ajustes? Y los ajustó según la Biblia. ¿O morirá como Esteban, perdonando a vuestros enemigos? Esta mañana que Dios te bendiga. Vamos a orar. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que me han ofendido y he ofendido. Y adentro de mí se ha agazapado esa falta de perdón. Y no he podido, a veces ni me he acordado ya. Pero hoy, esta mañana, hago examen de conciencia. Y voy a ver mi corazón. Lo estoy viendo esta mañana. Y yo voy a perdonar a aquel que me lastimó. Y voy a acabar con todo residuo de maldad. Y quiero abrir mis ojos a ti con alegría, con toda mi alma. Quiero levantar mis manos, como dice tu palabra, sin iras y sin contiendas. Y quiero yo bendecir tu nombre con toda libertad en el altar. Pido perdón a los que me han ofendido, a los que he ofendido, y perdono a los que me han ofendido, y pido perdón a los que he ofendido. Esta mañana yo me reconcilio contigo, Padre, con todos. Y el día que encuentre a los que me han lastimado, sonreiré con ellos como si nada hubiera pasado. Olvidaré la ofensa por amor de tu santo nombre. Gracias, Señor. Ahora, Padre, extienda su mano y sane al que tiene que sanar, y liberte al que tiene que libertar, y transforme al que tiene que transformar. Yo no tengo nada que decirle. Usted en su soberanía sabe a quién sana. Usted hace la herida y usted la sana. Usted hizo al cojo, al ciego, al paralítico, al rico y al pobre, al malo y al bueno. Y usted es el que transforma corazones. Usted es el todo, Padre. Yo no tengo más que añadir. Lo que usted va a hacer, lo va a hacer. Gracias, querido Espíritu Santo.